La semana pasada estuvimos viendo acerca de cómo Pedro estuvo predicando. Antes Pedro se estaba escondiendo, pero ya con el Espíritu Santo, viendo que Jesús resucitó, él salió con certeza y predicó el Evangelio. Vemos en el 41 que así pues los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. ¡Wow! ¡Qué bien! Entonces 3,000 personas recibieron la palabra, no solo le escucharon, sino que lo creyeron en su corazón, recibieron a Cristo, se arrepintieron de sus pecados y para explicar lo que había pasado, fueron bautizados en agua. ¿Qué hubiera pasado? Que después de todo eso, todos fueron a la casa a vivir su vida así como antes. Escucharon la palabra, recibieron a Cristo, pero de ahí nada pasó. Regresaron a la casa como que sin nada. Muy probablemente, si eso hubiera pasado, nosotros no estaríamos aquí hoy. Fue porque ellos tomaron la decisión de no solo creer, pero actuar en su fe. De tomar la decisión de salir, vivir. Ok, Cristo nos amó tanto para morir en nuestro lugar. Yo no puedo ganar ese tipo de salvación. Yo solo puedo vivir ahora mi vida de una forma completamente diferente. Y sabes, Dios nos salva por gracia. Gracia es algo que no merecimos, pero también en su gracia nos lleva a cambiar día tras día. Nos va cambiando a formarnos más como Cristo. Vamos a ver 3 cambios que pasa cuando nosotros recibimos la salvación. Entonces vamos a ver 3 cambios que deberíamos experimentar en nuestras vidas. Entonces el primero, y lo que vamos a ver, es que no es algo que tal vez puede pasar, sino que por medio de los primeros cristianos aquí, la primera iglesia, ellos tuvieron este tipo de vida. Podemos ver por cómo ellos vivieron, es un ejemplo para nosotros. Entonces tenemos que poner mucha atención a cómo es en este pasaje. ¿Por qué? Porque nos explica en este pasaje cómo nosotros como iglesia deberíamos actuar uno con el otro. Entonces tenemos que poner mucha atención. ¿Será que impacto es así como la primera iglesia? Ok, vamos a empezar con el 42. 42 dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. 43 también dice, todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Entonces mucho estaba pasando de un solo, pero empezó con una decisión de que ellos iban a aprender acerca de Dios. Me imagino que ellos, antes de conocer a Cristo, ya tenían sus planes para su vida, de que iban a trabajar, cómo iban a proveer por su familia, todas esas cosas, pero al momento de recibir a Cristo, cambió su pasión. Cuando nosotros recibimos a Cristo, lo primero que pasa no es lo que estamos haciendo, sino lo que Dios empieza a hacer en nuestro corazón, es que nuestro querer. No es que Dios nos da un montón de cosas que hacer y que no de una lista de cosas de hacer y cosas no hacer, sino que lo primero que Dios hace es va cambiando nuestro corazón para que nosotros queremos hacer las cosas que agradan al Señor. Y eso era lo que pasó a ellos. Ellos tuvieron un cambio de pasión. ¿Por qué? Lo primero que hicieron, vemos el pasión por la palabra de Dios, dedicados a la palabra de Dios. Aquí dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Entonces no era que los apóstoles simplemente explicaron el Evangelio y se fueron a otro lugar. Explicaron el Evangelio, vieron que recibieron a Cristo y de ahí tomaron la decisión de ayudar a todo lo que habían. La primera iglesia empezaron a explicarlos todo lo que habían aprendido de Jesús, que era bastante. Ellos caminaron con Jesús como nuestro Señor. Ellos caminaron día por día con Él, escuchando todo lo que Jesús estaba enseñando por todos lados. También ellos tenían el Antiguo Testamento y estaba explicando a los que habían llegado a Jerusalén. Ya entendían más o menos de que iba a venir una Mesías, que algún día Dios iba a mandar a alguien a salvar al mundo. Pero ahora los apóstoles iban explicando, ok, mira, fíjese que teníamos el tabernáculo, ahora eso es lo que explicaba el tabernáculo, era que iba a venir Jesús,
teníamos un sumo sacerdote, bueno, ahora nuestro sumo sacerdote es Jesús mismo, que ya no necesitamos otro. Iban explicando cosa por cosa, iban entendiendo, pero ahí si ven que dice que se quedaron firmes, dedicados a la palabra de Dios. ¿Cómo es para nosotros? ¿Cómo deberíamos ser nosotros dedicados a la palabra de Dios? Requiere trabajo. No es algo normal de estar así dedicados. Nosotros, eso no es parte de nuestra naturaleza. Necesitamos morir a nosotros mismos y decir, no, yo sí voy a levantarme un poquito más temprano a leer mi Biblia. Yo sí voy a esforzarme a estar ahí los domingos. Voy a esforzarme a estar con mis hermanos para poder aprender. ¿Por qué? Si yo no hago esas cosas, yo no voy a saber cómo agradecer a mi Señor que hizo tanto por mí. No voy a vivir mi vida de una forma eficaz. Entonces, es tan importante que vemos que el primer paso, antes de hacer un montón de otras cosas, lo primero que hicieron fue estudiar. Se dedicaron a la palabra de Dios, no solo en aprender, sino que empezaron a vivir la palabra de Dios. Una de las cosas que hubieran aprendido es de que es imposible amar a Dios y no amar al prójimo. Jesús cada rato estaba diciendo, tenés que amar a Dios, pero también te doy otra ley, que amar a tu prójimo, ¿cierto? Eso era algo común que Jesús decía, entonces no nos debería sorprender de ver que no solo estudiaron la palabra, pero también estaban en comunión, firmes en la enseñanza de los apóstoles, firmes en la comunión. Comunión es una palabra muy interesante, porque no es solamente como un club, comunión no es solo llegar y estar juntos y hablar. Tiene que ser es más la idea de una familia, de que cuando llegas ya no sos un visitante, no vas a llegar a tu casa y creer que alguien te va a servir y hacer cosas así, sino que ya tenés una posición, ya tenés una responsabilidad. Y también tenés derechos ahí en la casa, que vas a poder dormir en la casa. Cuando recibes a Cristo, sos un parte de la comunidad. Ya no sos un visita a la iglesia, sino que tenés un lugar. Dios tiene un lugar para todos, para poder servir uno a los otros, que podemos usar nuestros dones espirituales para poder compartir con uno de los otros. Entonces ellos andaban, vamos a ver al final que ellos andaban juntos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando amamos a Dios, Él nos ayuda a amar a las demás personas. No es fácil siempre andar con personas, pero Dios nos va cambiando nuestro corazón, así como nos cambió el corazón para querer cantar sus canciones, para querer aprender más de su palabra. Eso es normal, Dios nos va cambiando poco a poco. Mientras vamos obedeciendo, tomamos pasos de obediencia, Dios nos va cambiando nuestro corazón para que no sea tan difícil. Lo mismo con personas. Cuando nosotros empezamos a unirnos con esas personas, Dios pone un amor para la iglesia. Entonces cuando vemos aquí en Juan 13:35 dice, de este modo todos sabrán que son mis discípulos si saben un montón de la Biblia, si no sé, si cantan bonito, si tienen una iglesia bastante grande. No, ¿cierto? ¿Qué vemos? Si se aman uno a los otros, ahí es la muestra de que si somos discípulos de Jesús, es por nuestro amor, por saber cómo amar, por la palabra de Dios nos muestra, eso no es como no es como de nuestras ideas de cómo amar. Dios nos muestra cómo amar a nuestro prójimo y lo ponemos en práctica, y así el mundo va a ver que estamos unidos por el amor, y así vamos a tener comunión, verdaderamente comunión, pero no es una comunión normal, porque nosotros somos completamente diferentes a uno al otro. Somos una familia, dedicado a la familia de Dios. Y lo interesante es que no es solo una familia aquí como en esta iglesia, aquí nomás, sino que es una familia por todo el mundo. Es bien divertido poder ir a visitar a otros lugares donde ellos también están alabando al Señor. Y de un solo ya tenés otra familia aquí, otra familia aquí. Cuando estamos en el cielo vamos a ser una familia muy grande, y Dios te pide que participemos en la familia de Dios, en la forma que servemos al uno al otro, en la forma que amamos uno al otro. Es un regalo.
Dios no quiere que nosotros estemos solos. La iglesia es un regalo que nos ha dado a nosotros. Es tan importante que la cuidamos con todo lo que tenemos. Es muy delicado porque es difícil mantener la paz, pero la paz viene de Jesús. La cosa es que nosotros necesitamos estar dedicados a la palabra de Dios, dedicados a la familia. ¿Pero por qué? Porque la gloria va a Jesús. Todo lo que hacemos está concentrado en Jesús. Vemos ahí que firmes enseñanza en la comunión, pero también, si ven, que es la parte que viene después, en el partimiento del pan. Ahí no solo está hablando de comiendo, sino que está hablando de recordando a Dios por medio de la Santa Cena. La Santa Cena, ¿qué significa? Es que vamos a comer pan recordando el cuerpo de Jesús. También vamos a tomar un poquito de jugo para mostrar que recordamos el sangre, que Jesús cuando murió por nosotros, murió completamente. Él dio su vida por nosotros como un sacrificio. ¿Por qué es tan importante recordar el Evangelio? ¿Por qué? Porque por medio del Evangelio nos humillamos. Por medio del Evangelio vamos a poder tener más paciencia con las demás personas, porque vamos a recordar algo muy importante, que nosotros no merecemos estar en la familia de Dios. No merecemos estar en la familia de Dios ni tener la salvación, pero Dios por su misericordia nos salvó porque no había forma en que nosotros no podíamos salvar a nosotros mismos. No podemos ir a la iglesia suficientes veces o ser bautizados suficientes veces para poder tener la salvación. Solo por medio de Jesús podemos tener la salvación. Entonces, aunque nuestra iglesia es un buen ejemplo de esto, de que nosotros venimos de muchos lugares, ¿cierto? Muchos diferentes países, diferentes costumbres, diferentes trasfondos. ¿Qué es lo que nos va a unir? Solo hay una cosa, es Jesucristo. Lo único que necesitamos tener en comunión es que Jesús nos salvó. Somos salvados por la gracia de Dios porque Jesús tomó nuestro pecado en la cruz, y por eso cuando nosotros hablamos con uno al otro ya tenemos algo en común, ya somos parte de la familia por lo que hizo Jesús. Entonces, tan importante siempre ir recordando, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué necesito hablar con más paciencia con esa persona? Porque Jesús me salvó. ¿Por qué? Porque yo no merezco así, pero Dios tuvo paciencia conmigo, tuvo amor hacia mí, y por eso estoy aquí. Entonces, necesitamos ser concentrados completamente en la gloria de Dios, y eso nos va a dar la unidad que necesitamos. También vemos que ellos estaban dependientes de Dios. Nosotros, si queremos vivir una vida que agrada a Dios, un resultado del Evangelio debe ser que somos dedicados o dependientes de Dios. Al final vemos que dice se mantenían firmes en enseñanza, de apóstoles, comunión, partimiento de pan, y la última es en oración. ¿Qué muestra la oración? Que aunque ellos ya sabían mucho, ellos habían caminado con Cristo, habían escuchado las enseñanzas, no solo los apóstoles, pero muchas de las personas que habían seguido a Jesús, habían visto a Jesús morir y resucitar, y aún así no podían hacerlo todo. Necesitaban día tras día estar en oración. Nosotros como iglesia queremos ver nuestra iglesia crecer, no solo en números, pero queremos crecer en profundidad. Queremos ver gente conocer a Cristo en el 2025. Bueno, hoy también. Nada va a pasar. Si nosotros creemos que lo podemos hacer de nuestras fuerzas, nada va a pasar. Solo Dios es el que formó. Si te das cuenta en el versículo 42, ¿quién fue el que salvó a los creyentes? Fue Dios mismo, ¿cierto? No fueron los apóstoles. Dios es el que salva. Dios es el que nos da la forma de cómo deberíamos tener la iglesia. Nos une, y al final vamos a ver que sí es Dios que nos da las fuerzas para seguir. Y Él es el que, otra vez, traiga personas a la iglesia para que se salvan. Entonces, tan importante que no nos creemos la gran cosa nunca, y estar pensando, Dios, si yo no oro hoy, yo no puedo ser el cristiano que yo debe ser. Es imposible vivir la vida cristiana sin Cristo. Necesitamos depender de Dios. Y hay una cosa más. ¿Cómo quedaron tan fieles? Es bastante cierto, andaban de un solo. Yo creo que no demoraron mucho en llegar a este nivel de compromiso. Andaban estudiando la palabra, andaban en familia, sirviendo uno al otro, glorificando a Dios, recordando, dependiendo de Dios, orando. Es bastante. ¿Por qué? Había un cambio en su pasión, en la forma de que ellos vieron la autoridad de Dios en su vida.
la última parte en 43 dice, todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Pero no solo era por los señales ahí. Estaban asombrados, tiene más que ver que solo decir, wow, qué sorprendente que ese hombre que andaba enfermo ya no está enfermo. La palabra de ser asombrado tiene más que ver con tener como un miedo de Dios, pero no como un miedo de que, no queremos estar con Dios, sino que una reverencia al Señor. Es muy fácil tener este tipo de vida por como 2 semanas, de estar, voy a estar yendo a esto y esto, pero ¿cómo vamos a ser constantes en nuestro caminar con Cristo? Solo hay una forma, vamos a hacer eso, es que si nosotros somos reverentes, si tenemos una reverencia para nuestro Dios, que vale la pena vivir para Dios, demostrar que lo amamos en la forma que vivimos. Entonces ellos tenían una reverencia a Dios mismo por todo lo que estaba pasando. Los apóstoles estaban haciendo milagros y eso nos ayuda a nosotros con nuestra propia fe. ¿Por qué? Porque los apóstoles fueron los que estaban escribiendo la Biblia. Nosotros tenemos la autoridad de la Biblia, entonces no es importante de que al final de este sermón que yo vaya a sanar a alguien. ¿Por qué? Porque yo no tengo autoridad. Mi trabajo solo es estudiar la palabra y traerlo y mostrar, mira, esto es lo que dice la palabra de Dios, yo no tengo autoridad. Los apóstoles eran diferentes. Ellos no solo podían decir, mira lo que ya escribieron, sino que ellos tenían el trabajo de escribir, de mostrar lo que Dios había hablado, comunicado con ellos. Entonces era tan importante para los cristianos ver, wow, son diferentes, hay un poder que viene del cielo. ¿Por qué? Porque ellos querían que no somos discípulos de Pedro o de Juan o algo así, no, todos aquí era familia de Dios, entonces era tan importante que ellos podían mostrar por formas superiores que humano era en una forma que ellos estaban mostrando, mira, esto es lo que estamos diciendo, lo vamos a comprobar por sanar a alguien a la misma vez, y eso nos ayuda también a nosotros con nuestra fe. Entonces, ahora mismo, Dios todavía hace milagros, pero no es importante que Él haga un milagro a través de una persona, como no es importante que lo que Él hace ahora es nosotros como iglesia oramos al Señor, Dios en su soberanía contesta según lo que Él ha decidido y así podemos glorificar todos. Mira, qué bueno es Dios que nos involucra en su trabajo, especialmente en los trabajos donde no tenemos nada que ver con eso. Entonces así más o menos es ahorita, pero en ese tiempo era muy importante que ellos podían mostrar el poder de Dios ahí enfrente de todos. Entonces tenían este tipo de vida, que estaban dedicados unos a otros, motivados por el amor de Cristo. Entonces vamos a ver ahora los resultados. ¿Qué fue? Cuando pones tu atención en las cosas de Dios, eso va a cambiar la forma en que vas a vivir. Cambia tu pasión, pero también cambia tu preocupación. Tal vez lo normal, no sé para ustedes, lo normal para mí es preocuparme por mí mismo, de estar siempre pensando cómo está mi salud, cómo están mis finanzas, cómo está mi carro, cosas así, solo estar concentrado en mí. Pero vamos a ver que cuando recibimos a Cristo, cuando estamos viviendo por medio de recordar el Evangelio, eso cambia nuestra preocupación, que ya no estamos pensando en nosotros mismos, sino pensando en las demás personas. El 44 dice, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posiciones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Entonces tenían un diferente interés, ya no estaban viendo a sí mismos, tratando de cuidar solo a sí mismos, sino que estaban viendo cómo están mis hermanos en Cristo, ¿será que están bien? ¿Y cómo sabían si estaban bien? Estaban juntos todo el tiempo, estaban en comunión, estaban hablando uno con el otro. Fíjate que mi hermano aquí le va a faltar un poquito de dinero, ¿cómo es que podemos ayudarlos? Entonces tomaron las cargas de otros. ¿Por qué? Porque ellos vieron que era su responsabilidad, como siendo parte, no era algo extra. Ellos vieron
que era responsabilidad de ellos cuidar a los que estaban adentro de la iglesia, mantener un tipo de vida donde no había alguien sufriendo allí por el lado. Algo muy importante ver en esto es que fue un resultado de amor. No fue que los de arriba, los que estaban cargando, Pedro y Juan, dijeron, ok, ahora si todos pueden estar pasando por aquí adelante y van a dar esta cantidad de dinero porque necesitamos ayudar a otra persona. No, era motivado por un amor. Cada persona, vemos que cuando estamos hablando de la iglesia, no es como que alguien está dando órdenes, sino que hay personas que están dando tal vez instrucciones como para organizar, pero no es la iglesia que se están motivados. Cada persona es parte de este equipo, que estamos involucrados uno del otro, que no es como alguien ahí, el pastor que está haciendo todo el trabajo, sino que cada persona tiene un lugar. ¿Qué te parece si ibas a ir a ver un partido de fútbol y habían jugadores que solo querían ir pero no participar? Que salían a la cancha tal vez con un asiento y se ponían ahí en el medio y se sentaban para ver el partido. Estaríamos un poco sorprendidos, ¿cierto? Así es cuando nosotros solo venimos a la iglesia a sentar. Hay muchas cosas, no debería ser solo el domingo que hacemos, pero durante la semana hay muchas cosas que deberíamos hacer como iglesia, como un equipo, como una familia para el Señor. Tenemos que tomar las cargas de las demás personas para mostrar el amor. ¿Por qué? Por el medio del amor, el mundo va a conocer que somos los discípulos de Jesús y eso es lo más importante. Pero ¿a qué extremo deberíamos llevar las cargas de otros? Es vivir sacrificalmente. Vamos a ver el 45. ¿Qué hicieron? Si vieron que había una necesidad, no era solo dar de lo que sobraba, vendían sus propiedades y posiciones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. ¡Wow! ¡Qué sacrificio! ¡Qué amor! Pero ¿será que eso fue algo así normal de que solo tiene que ver con la primera iglesia? ¿O será que eso es lo que Dios espera de nosotros? Vamos a ver. Bueno, por el tiempo solo te voy a contar acerca de 2 de Corintios, lo pueden anotar ahí. 2 de Corintios 8, 1 al 15. Nos muestra que habían dos iglesias, la iglesia de los Corintios y también la iglesia de Macedonia. La iglesia de Macedonia era una iglesia pobre, pero estaba mostrando su amor por las demás personas en dar el dinero que ellos tenían. No era dinero que no tenían, era dinero que ellos tenían para ayudar a otros. No iban en deuda para ayudar a los demás, pero ellos eran un ejemplo para ¿quién? La iglesia de los Corintios. Los Corintios era una iglesia rica y iban bien en muchas formas, así en su fe, en la forma que enseñaban, eran muy inteligentes, pero le faltaba tener este corazón de generosidad. Y Pablo muestra, mira, no te estoy obligando a que dan, te estoy suplicando que deberían tener un amor hacia las demás personas. Y estaban recogiendo dinero, esta es la parte que me sorprende mucho. Estaban recogiendo dinero para la iglesia en Jerusalén, la iglesia de Hechos, capítulo 2. Esta iglesia que fue el primero de empezar y los que fueron como misioneros, la iglesia necesitaba ayuda. Entonces, ¿quién eran los que iban a ayudar a esa iglesia? Mira qué increíble es cómo es Dios, que ya no es dentro de la iglesia que solo se ayudan de entre sí, sino que las iglesias son la familia de Dios ayudando, una iglesia ayudando a otra iglesia, y así nosotros solos no vamos a poder hacer lo que Dios espera de nosotros. Solo como equipo vamos a poder vivir en la forma que vamos a ver fruto en nuestra vida, así ver que gente puede conocer a Cristo. Si lo pueden leer ahí, 2 de Corintios 8, 1 al 15, no es solo para la iglesia, la primera iglesia, sino que es una realidad para nosotros también. Entonces, cuando estamos viviendo de esta manera, cambia nuestra preocupación. Ya no estamos viviendo solo para nosotros mismos, estamos parte de un plan superior. Estamos preocupados por las personas alrededor de nosotros y eso va a cambiar tu actitud y también tu propósito en tu vida. Ya no tenés que estar viviendo solamente día al día tratando de llegar al final de tu vida, sino que vas a estar unidos en la misión de Dios. Versículo 43, 46, dice, no dejaban de reunirse en el templo ni solo un día. ¡Wow! De casa en casa
partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y al final vemos, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Entonces la primera parte muestra que ellos estaban unidos en misión de Dios a tal punto donde tenían que estar juntos todo el tiempo. Pero no era solo haciendo un club ahí chiquito, tratando de construir una ciudad donde ya nada más podía hacer ahí adentro. Ellos amaban uno al otro y por medio de ese amor estaban incluyendo a las demás personas. Era por medio de un grupo bien unido que podían alcanzar a las demás personas para Cristo. Entonces son ambas cosas. Nosotros necesitamos hacer la pregunta: ¿cómo voy en mi comunión con las personas de mi iglesia? ¿Cómo voy? ¿Realmente conozco a las personas que están alrededor mío? Hay dos formas que nos ayudan: venir muy seguidamente los domingos, pero también debería ser más que solo una vez a la semana. Por eso tenemos los grupos casas. Es tan importante que estés parte de un grupo casa. ¿Por qué? Porque es bíblico. Así lo hicieron en el primer tiempo y vimos que funcionó para ellos, que por medio de la forma que ellos estaban conectados, unidos, juntos, siempre en misión, adorando al Señor. Entonces vemos por medio de eso que llegaron muchos a conocer a Cristo. Si no estás en un grupo casa, pueden hablar conmigo después. Si no hay un grupo casa allá donde están viviendo, podemos empezar uno. Entonces, pero es tan importante la unión de la misión de Dios. ¿Pero qué es la misión de Dios? Al final, lo que Dios quiere es que nosotros estemos unidos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente ahí afuera que no conocen a Cristo. Y cuando no conoces a Cristo, no tenés la pasión necesaria, no tenés la preocupación para las demás personas, no tenés la actitud y propósito de un reino de Dios que nunca va a fallar. Cuando alguien no conoce a Cristo, no es solo del cielo, aunque esa es la parte, es muy importante, ¿cierto? Que alguien puede conocer a Cristo para no tener que perderse en el infierno, pero hay más todavía. Lo más bello de ser salvo es conocer a Jesús. Lo más bello de ser salvo es ser un hijo de Dios cuando puedes participar en la misión de Dios para que otros puedan recibir este tipo de vida. ¿Qué tipo de vida? Una vida vamos a llegar a esto después, de gozo. Eso es lo que pasó. Uno pensaría, wow, ellos estaban gastando todo su tiempo estudiando, estaban gastando su tiempo en estando juntos cada rato ahí en la iglesia, estaban dando dinero. Qué vida más difícil. Lo más probable es que hubieran tenido como una actitud bien maleado, no sé. Pero ellos no. Lo que vemos acerca de esto es que si vivimos la vida en forma que Dios nos dice que deberíamos vivir nuestra vida, funciona. ¿Qué es lo que falta en nuestro mundo? Paz y gozo. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos viviendo conforme la vida que Dios nos da por medio de su iglesia? El resultado del evangelio, tenemos paz y gozo. Y no es solo un gozo ahí de feliz. El gozo que vemos aquí es una palabra que explica profundamente gozoso, que estaban cumpliendo el propósito que Dios tenía para su vida. De ese tipo de gozo que tal vez te falta en tu vida hoy y sos un cristiano, estás pensando, pero soy un cristiano. La Biblia dice que los cristianos deberían estar llenos de gozo. ¿Por qué no siento ese gozo en mi vida? Porque Dios no solo te salva, también te da direcciones de cómo vivir para que puedas disfrutar una vida de gozo. Porque cada vez que estás sirviendo, cada vez que estás en la iglesia, cada vez que estás ahí aprendiendo de Dios por medio de su palabra, ¿qué pasa? Vas acercando más y más de Dios y conociendo más de Dios. Y por medio de conocer a Dios, ahí vamos a poder tener sumo gozo, porque nuestro gozo viene no de las personas alrededor de nosotros, no de las personas en la iglesia, sino que nuestro gozo viene del Señor. Entonces vamos a concluir ahí, vamos a pedir a Dios que nos ayude a vivir conforme a su palabra, de ser una iglesia unidos, tan unidos, que hace un impacto aquí en Charlotte.